Voy a empezar a compartir. Vamos a terminar el tratamiento de pancreatitis aguda y luego continuamos con pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Bueno, entonces ayer hablábamos del tratamiento de la pancreatitis aguda, que el principal síntoma de la pancreatitis aguda es el dolor. Y el dolor se presenta sobre todo por el ileo, ¿no? Por la distensión abdominal, por la distensión de asas, que no hay movimiento intestinal. Y esto va a causar dolor, náuseas, vómitos. Entonces, una buena táctica para calmar el dolor, hemos dicho, es colocar sonda nasogástrica, descomprimir el tubo digestivo, y si no es suficiente esto, pues se le da además meperidina o se le da tramadol PRN en caso necesario. La reposición de líquidos y electrolitos es también muy importante en los primeros días de tratamiento de la pancreatitis. Se puede colocar 3.000 a 4.000 de solución, y si es que hay necesidad para mejor reposición de líquidos, se pone un catéter central y se maneja los líquidos midiendo la presión venosa central. Se le da inhibidores H2 o bloqueadores de la bomba de protones. Se tiene que vigilar si es que no hay distrés respiratorio del adulto y si hay necesidad intubar al paciente. Determinar cuál es la causa. La causa más frecuente de pancreatitis es la biliar, por colitiasis o por coledocolitiasis. En caso de que tenga coledocolitiasis el paciente, se realizará la CEPRE en las primeras 24-48 horas de que llegó al hospital, ¿no? Si es que es una pancreatitis biliar. Y luego, si es una pancreatitis grave, tiene que el paciente estar en unidad de terapia intensiva o en la unidad de terapia intermedia. Y si es una pancreatitis grave que tiene ileo, que tiene necrosis en el páncreas, pues va a necesitar alimentarse por NPT de primera instancia, y luego cuando ya no hay ileo, cuando está en mejores condiciones, cuando ya hay movimiento intestinal, se dará alimento por sonda nasoyeyunal. Para cuando ya mejore, pues se da ya alimento por vía oral. Pero tratar de utilizar el intestino lo más pronto posible para evitar la traslocación de bacterias del intestino hacia cavidad peritoneal y sobre todo hacia el tejido necrótico del páncreas o colecciones que se puedan formar en el páncreas, que si hay una traslocación bacteriana pueden formarse abscesos, que es lo que menos queremos porque hay mayor mortalidad cuando el paciente tiene abscesos pancreáticos. La CEPRE, paciente con dilatación del colédoco, cálculos y que son extirpados mediante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pancreatitis aguda biliar tiene un riesgo de complicarse con pancreatitis post-RCP o presentar hemorragia en la esfinterotomía o perforación, que es bastante más raro,
en un 5 a 10%, sobre todo la pancreatitis post-RCP, más o menos en ese porcentaje puede presentarse. El endoscopista tiene que tratar de no introducir a presión material de contraste hacia el conducto pancreático y tiene que tratar de canular la vía biliar sin traumatizar demasiado la ampolla de Vater para evitar que se dermatice y pueda luego esto también causar una pancreatitis post-RCP. Una revisión sistemática reciente concluyó que el ultrasonido endoscópico tiene menos riesgo de error y no complicaciones. Y el uso de ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía también se llama, evitó la RCP en 71.2% de casos. O sea que actualmente lo que se prefiere es hacer una ecoendoscopía si se sospecha de coledocolitiasis. Se hace una ecoendoscopía y se confirma por la ecoendoscopía de que ese paciente tiene una coledocolitiasis y recién se procede a la RCP. En realidad la RCP actualmente más es un procedimiento terapéutico para retirar los cálculos del colédoco y ya no tanto diagnóstico, ¿no? Los métodos diagnósticos para determinar coledocolitiasis actualmente se consideran la ecoendoscopía, que es más económica que la colangio resonancia magnética nuclear. También tenemos esta, pero es un poco más cara, porque es mediante resonancia magnética. Entonces resulta ser más cara la colangiografía por resonancia magnética. Hay consenso mundial de realizar la RCP en las primeras 24 horas si hay coledocolitiasis con colangitis y pancreatitis aguda biliar. Entonces, si hay datos de colangitis, se tiene que hacer inmediatamente la CEPRE para descomprimir esa vía biliar, para tratar la colangitis. En caso de que no hubiera colangitis, las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología del 2018 indican el uso no rutinario de CEPRE. Se puede esperar 24 a 48 horas y si se ve realmente necesidad y se confirma por ecoendoscopía que tiene cálculos en el colédoco, recién se procede a CEPRE. Esto porque muchas veces los cálculos también que son pequeños y que pasan al colédoco pueden salirse espontáneamente y no habría necesidad de hacer la CEPRE. Entonces se puede esperar 24 a 48 horas con exámenes de perfil hepático, una ecografía previa y luego hacer la ecoendoscopía y luego la CEPRE, si es que hay necesidad. Múltiples estudios randomizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas indican que el uso de AINES por vía rectal reduce la presencia de pancreatitis post-RCP y más si se administra Ringer lactato abundante, por lo menos 3.000 cc el día de la CEPRE, ¿no? Iniciando 2 horas antes de la CEPRE hasta 22 horas posteriores. También se utilizan stents pancreáticos en los pacientes muy susceptibles de hacer pancreatitis aguda post-RCP. Lo que utilizamos son supositorios de indometacina, un supositorio de indometacina previo a realizarse la CEPRE para evitar el edema precisamente de la ampolla de Vater y evitar de que este paciente pueda tener una pancreatitis post-RCP. Y también es importante darle bastante líquido a este paciente durante y posterior al RCP, por lo menos 3.000 cc de solución de Ringer lactato. Si es que ha habido una infiltración abundante, muy violenta hacia el conducto de Wirsung y tenemos el riesgo de que ese paciente pueda hacer pancreatitis, en algunos países ponen stents pancreáticos para evitar esta pancreatitis post-RCP. O sea, stents a nivel del conducto pancreático y en aquellos que el endoscopista piensa de que pueda llegar a ser una pancreatitis post-RCP. Aquí pues no tenemos stents pancreáticos, en realidad no los usamos, sí usamos
la indometacina previa a la CEPRE, y tenemos muy pocos casos de pancreatitis post-RCP. Sobre la nutrición en la pancreatitis aguda, 85% de las pancreatitis son edematosas, leves, que se autolimitan y mejoran con medidas de soporte. Soluciones parenterales, un poco de analgésico, la zona nasogástrica de inicio si es que hay mucho dolor, y luego se le quita la zona nasogástrica cuando hay ruidos, cuando no hay ilio, que en una pancreatitis leve generalmente es a las 24 horas, y en general los pacientes no son desnutridos y a los 5 a 7 días se puede reiniciar la alimentación con dieta líquida, de líquidos claros inicialmente, luego líquida completa y por último la blanda. En consecuencia, una pancreatitis edematosa leve no requiere de soporte nutricional. Se lo deja en ayunas hasta que tenga peristaltismo, no tenga dolor, disminuya el proceso inflamatorio del páncreas, que en una pancreatitis leve disminuye en 4 o 5 días, y ya se inicia la dieta. En caso de pancreatitis severa, se prefiere la nutrición enteral, que es la vía preferida para un soporte nutricional en pancreatitis aguda. La nutrición parenteral se debe realizar solo si la nutrición enteral no es tolerada, si todavía hay datos de ilio, sobre todo no se da nutrición enteral. No se utiliza nutrición enteral en caso de ilio paralítico, en caso de que el paciente tenga una obstrucción intestinal completa, diarrea severa, fístulas intestinales de alto débito, hemorragia digestiva severa, aumento de lipasa amilasa más del doble y dolor abdominal secundario al ilio. No se utiliza todavía la nutrición enteral. Cuando mejora el cuadro clínico, tiene ruidos hidroaéreos, no hay distensión abdominal, no está vomitando, está en mejores condiciones, entonces se pone una sonda nasoyeyunal y se da alimento a través de ella. Antes de iniciar algún tipo de tratamiento, es importante determinar el grado de severidad de la pancreatitis. Si es leve, si es grave, si hay colecciones, si hay necrosis, si está infectada, o si hay infección o no. Todo eso tenemos que valorar. Y en no menos del 30%, y según algunas series, hasta el 70% de los pacientes con pancreatitis aguda necrótica, se produce infección bacteriana de la necrosis. La tasa de infección se correlaciona directamente con la magnitud de la necrosis pancreática y la gravedad de la pancreatitis. La infección bacteriana de la necrosis tiene un enorme impacto en la mortalidad por pancreatitis aguda, aumentando la mortalidad entre 4 y 15 veces. Las infecciones en general son responsables del 80% de la mortalidad en pancreatitis aguda. Entonces, es importante evitar que haya proceso infeccioso a nivel de las colecciones pancreáticas, a nivel de la necrosis del páncreas, y para esto se le da la nutrición enteral, como les digo, para evitar la translocación bacteriana. Y cuando sospechamos que hay proceso infeccioso, cuando presenta fiebre de más de 38.5 grados, cuando podemos palpar una masa, leucocitosis importante con desviación a la izquierda, en la tomografía necrosis, y en la necrosis puede haber, en la tomografía se puede ver el aire, ¿no? Luego tenemos que, si tenemos esos datos de infección, se puede hacer una aspiración percutánea dirigida por tomografía para mandar a cultivar, y ya se hará un tratamiento antibiótico. Pancreatitis aguda, aquí estamos con una pancreatitis aguda con un proceso infeccioso, y la aguja está entrando para tomar una muestra guiada por tomografía.
Y los organismos que producen las infecciones, Escherichia coli, en la mayor parte de casos, la Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus, Streptococcus fecalis, Enterococos, anaerobios. Si se da mucho antibiótico, pueden aparecer también infecciones por Candida albicans. Y los antibióticos que llegan al páncreas, que tienen muy buen efecto a nivel del tejido pancreático, son los carbapenems. Entonces, cuando hay una infección pancreática, sí tenemos de preferencia que hacer la toma de muestra, el cultivo, pero ya se puede iniciar el imipenem. A razón de 6, o sea, cada 6 a 8 horas, 500 miligramos. También, si no tenemos los carbapenems, se puede dar quinolonas, puede ser la ciprofloxacina endovenosa, asociada al metronidazol, también la asociación de ciprofloxacina con metronidazol también tiene efecto a nivel de estas infecciones pancreáticas, o cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento quirúrgico se reserva para las complicaciones tardías y para modificar el curso de la pancreatitis aguda grave. Aquí les voy a hablar un poco de la cirugía, sin embargo, actualmente se trata de evitar la cirugía, ¿no? Se trata en lo posible de no operar a un paciente con pancreatitis y hacer tratamientos mínimamente invasivos. Y los tratamientos menos invasivos se los realiza mediante endoscopía. Actualmente pues se hacen necresectomías endoscópicas, ¿no? Eso quiere decir sacar todo el tejido necrótico del páncreas mediante endoscopía, y también se hacen aspiraciones por punción guiados por ecoendoscopía a través del estómago o del duodeno, de colecciones pancreáticas, de abscesos pancreáticos y también de pseudoquistes. Entonces, de todas maneras, si no se tiene la posibilidad de hacer el tratamiento endoscópico, las indicaciones de cirugía son cuando existe hemorragia pancreática masiva, cuando hay infección precoz de la necrosis en caso de perforación intestinal, o necrosis pancreática extensa de más del 50%, con persistencia de complicaciones sistémicas tras 3 a 5 días de tratamiento intensivo. Actualmente, pero hay que tratar de no llegar a hacer procedimientos quirúrgicos. Se le da tratamiento médico, todo lo que les he explicado, y si presenta complicaciones de colecciones, abscesos, etcétera, se trata de hacer tratamiento endoscópico, y si no se puede, la cirugía está indicada de hacer siempre que falle o no se puede hacer el tratamiento endoscópico luego por lo menos de 21 días de evolución de la pancreatitis. No en la primera semana. Se tiene que tratar de realizar la cirugía por lo menos 21 días después de que empezó la pancreatitis, esto para que las colecciones estén bien circunscritas o los abscesos estén bien circunscritos y se pueda realizar la cirugía en una sola, en un solo acto, digamos, ¿no? Ya no se tiende a hacer esas cirugías con cirugías, como llaman, las laparotomías contenidas, o sea, dejan el abdomen sin suturar, hacen la limpieza, limpian la necrosis quirúrgicamente y dejan el abdomen para una nueva intervención a los 2 días, a los 3 días, y van haciendo intervenciones cada 3, 4 días, y eso causa más morbimortalidad. Eso es lo que se hacía hace unos años, hace unos 10 años o más, y actualmente pues ya se trata de no llegar a eso porque tiene mayor morbimortalidad.
Esto se hacía cuando había necrosis pancreática infectada, cuando habían abscesos pancreáticos o pseudoquistes infectados. A pesar de los adelantos en técnicas de soporte vital, la mortalidad alcanza hasta el 40% en los casos de pancreatitis agudas graves. Bueno, por eso terminamos pancreatitis aguda. Si tienen alguna pregunta. Continuamos con pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva, irreversible, donde va a haber fibrosis, distorsión estructural, pérdida del parénquima glandular, que va a evolucionar a una insuficiencia exócrina y endocrina del páncreas. Aquí vemos un páncreas fibrótico, pequeño. La prevalencia no es bien conocida, más o menos se dan 10 casos de pancreatitis crónica por 100,000 habitantes por año en países occidentales, 18 casos por 100,000 habitantes en España, 14 nuevos casos por 100,000 habitantes por año en España, 45.4 casos por 100,000 varones en Japón, 12.4 casos por 100,000 mujeres en Japón. Y más se presenta más en varones que en mujeres, 3-1, porque la causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcoholismo. El pico de incidencia entre 35 y 45 años. En España hay un hospital en Santiago de Compostela donde se tienen expertos en patología de páncreas, 2 médicos expertos que siempre van a todos los congresos de gastroenterología internacionales, que son bastante conocidos, han publicado un montón de artículos sobre patología de páncreas, tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis crónica. Entonces, por eso es que en España se tiene mucho conocimiento sobre estas patologías de páncreas en Santiago de Compostela. La etiología en un 70% se presenta en alcoholismo, 20% idiopática, y entre otras causas tenemos la pancreatitis tropical, pancreatitis hereditaria, el hiperparatiroidismo por la hipercalcemia y formación de calcificaciones a nivel de los conductos pancreáticos, la fibrosis quística de páncreas, el páncreas divisum, que es una alteración anatómica con la que puede nacer la persona, la pancreatitis autoinmune, en el lupus eritematoso también se puede presentar una pancreatitis crónica, periarteritis. En la pancreatitis hereditaria, fibrosis quística, se producen unas mutaciones genéticas que son las causantes de que se presenten estos problemas. La pancreatitis obstructiva crónica es cuando existe una estenosis congénita o adquirida del conducto pancreático, ¿no? Y la pancreatitis autoinmune, que es rara, pero hay que tomar en cuenta. En la pancreatitis crónica por alcohol, lo que se produce es una secreción rica en proteínas, que estas proteínas van a precipitarse a nivel de los conductos pancreáticos, formando tapones que se van a calcificar, y de esta manera es que se produce una pancreatitis crónica calcificante. Va a haber éstasis acinar, atrofia acinar, inflamación, fibrosis, hipertensión intraductal, disminución del flujo sanguíneo pancreático, estrés oxidativo. Y en el cuadro clínico lo que más se da es el dolor abdominal. Es un dolor abdominal que cada vez que el paciente consume algún alimento aparece el dolor en la parte superior del abdomen, irradiado a la espalda. Puede ir también hacia el hombro izquierdo. Es un dolor, puede estar el dolor ausente en un 10%, pero en un 90% estos pacientes tienen este dolor, y que generalmente es postprandial, ¿no?
Por esto es que el paciente no quiere comer porque siente el dolor, siente la distensión y enflaquece mucho porque no quiere comer debido a este problema. Va a haber pérdida de peso y además pierde peso por la insuficiencia pancreática con mala absorción. Debido a que no hay enzimas pancreáticas, está muy disminuida la producción de enzimas pancreáticas para la digestión de alimentos. Por lo tanto, el paciente va a tener atorrea, va a tener diarrea crónica, y la causa más de una esteatorrea más importante es la pancreatitis crónica. Y por último, conforme va avanzando el problema, de inicio va a haber una insuficiencia pancreática exócrina con mala absorción, el dolor, etcétera, y posteriormente ya va a haber una insuficiencia endocrina, se presentan datos de diabetes. El dolor en la pancreatitis crónica entonces se da porque va a haber una hipertensión ductal e intraparenquimatosa, va a haber proceso inflamatorio que va a comprometer las terminaciones nerviosas intrapancreáticas, o pueden haber también cuadros de pancreatitis aguda sobre una pancreatitis crónica con formación de pseudoquistes, y también puede llegar a obstruir esta inflamación del páncreas, puede llegar a obstruir el colédoco o afectar el duodeno también, que son órganos que están cerca, ¿no? Son elementos anatómicos que están cerca al páncreas. Hay 4 estadios evolutivos de la pancreatitis crónica: el estadio latente o subclínico, que puede tener una evolución de 1 a 20 años, donde el paciente puede estar asintomático, y nada más en la CEPRE pueden observarse algunos cambios, algunas alteraciones en los conductos pancreáticos. En el estadio precoz, que puede durar unos 5 años, va a tener periodos intermitentes de dolor, y que ya en la tomografía, en la ecografía, en la CEPRE, se pueden observar calcificaciones a nivel del páncreas. Las pruebas de función pancreática todavía pueden ser normales, no hay todavía datos importantes de una insuficiencia pancreática exócrina. En el estadio tardío ya va a haber datos de una insuficiencia pancreática exócrina, con esteatorrea, con las diarreas crónicas, con dolor persistente y alteración de las pruebas de función pancreática. En el estadio más avanzado ya puede haber incluso datos de disfunción endocrina y desnutrición. La historia clínica, siempre la historia clínica completa, una anamnesis completa, antecedentes del paciente de alcoholismo, son pues importantes, ¿no? Tenemos que investigar todos los antecedentes y la anamnesis amplia. Se pide amilasa, lipasa, séricas, que pueden estar normales o levemente aumentadas. Se hace determinación de tripsina sérica, que puede estar menor a 20 nanogramos por ml. Si es que hay una compresión del colédoco, va a tener datos de ictericia obstructiva, y hacemos la determinación de grasa fecal para ver si es que tiene esteatorrea, y esta va a estar... la grasa fecal va a ser mayor a 7 gramos por día. Hacemos pruebas para determinar la función pancreática, y una de las pruebas es la estimulación con secretina colecistoquinina, ¿no? O sea, se introduce sondas hacia el estómago, hacia el duodeno, se aspira la secreción gástrica duodenal, y luego se inyecta secretina colecistoquinina por vía endovenosa
para luego de la inyección, que esto va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas y de bicarbonato, ¿no? La secretina con la cistoquinina tienen esa acción de estimular la producción de enzimas pancreáticas y de la producción de bicarbonato por el páncreas. Entonces, luego de esta inyección, se vuelve a aspirar el contenido duodenal para hacer determinación de las enzimas pancreáticas. Y si hay una insuficiencia pancreática exócrina, pues se va a ver de que no ha habido una buena producción y también un nivel bajo de bicarbonato. Otro test más simple de realizar es el test de la elastasa fecal. La elastasa fecal también ayuda, o sea, es una enzima que va a ayudar en la digestión de los alimentos que vayamos a consumir, y si hay una insuficiencia pancreática va a estar la producción baja, y en heces vamos a tener niveles bajos de la elastasa fecal. El diagnóstico también se hace por imagen. Se pide una simple radiografía de abdomen, se puede pedir, donde se puede ver si es como la mayor frecuencia de la pancreatitis es de tipo calcificante. Entonces podemos observar esas calcificaciones en la zona del páncreas en una radiografía simple de abdomen. Ahora la tomografía de abdomen con contraste pues nos va a dar más datos. Vamos a poder observar también las calcificaciones, un aumento e irregularidad del páncreas. También puede estar más pequeño, ¿no? Ya en etapa más avanzada va a haber una atrofia del páncreas, va a haber dilatación ductal o presencia de pseudoquistes. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, otro procedimiento para hacer diagnóstico de pancreatitis crónica. Y aquí ven el virsum, que no es regular, que tiene estenosis, dilataciones, y también se pueden ver calcificaciones dentro del páncreas. Aquí vemos una estenosis también y datos de que tiene aquí litos dentro del páncreas. En la colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear, lo propio, ¿no? Irregular el virsum y con las zonas de estenosis, dilataciones que se da en una pancreatitis crónica. El ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía, otro método con el que se puede ver de cerca el páncreas a través de la pared del duodeno y que nos muestra estas calcificaciones. Y por último, la biopsia pancreática guiada por ecoendoscopía. También se puede introducir una aguja y hacer una punción aspiración del páncreas y darnos también el diagnóstico. El diagnóstico diferencial con otras causas de dolor abdominal, como la enfermedad ulcerosa péptica, problemas a nivel del tracto biliar, problemas vasculares mesentéricos que causan mucho dolor abdominal, el cáncer, la pancreatitis crónica también es una lesión, una patología preneoplásica para cáncer de páncreas. Y el tratamiento está encaminado, pues si es por alcoholismo, el paciente tiene que ser derivado a psiquiatría para que deje de tomar bebida alcohólica, es muy importante. Luego, importante controlar el dolor abdominal, compensar esa insuficiencia pancreática y mejorar el estado nutricional y calidad de vida de los pacientes. Y si ya tiene diabetes, también el control de la diabetes. Para el dolor se indica dieta fraccionada, absolutamente no bebida alcohólica, no grasas, y luego se le da enzimas pancreáticas con cada alimento. Con cada alimento, en esta dieta fraccionada puede ser desayuno, una comida a media mañana, a mediodía, media tarde,
Y con cada alimento se le da medicación que contengan enzimas pancreáticas y también puede darse bloqueadores de la bomba de protones para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Y analgésicos cada vez más intensos. Si va progresando la enfermedad, se van a requerir analgésicos cada vez más fuertes. Se puede poner prótesis a nivel del conducto pancreático. Si es que no se pueden retirar los cálculos del conducto, se coloca una prótesis a ese nivel, o hacer cirugía con resección de la zona donde haya más calcificaciones, si es que hay necesidad. Entonces, entre los medicamentos que se dan los IVPs, como les decía, para disminuir la formación de ácido clorhídrico o la producción de ácido clorhídrico, y que estas enzimas pancreáticas sean mejor absorbidas y tengan mayor efectividad. Se da 40.000 a 50.000 unidades de lipasa con cada comida principal, 20.000 a 25.000 unidades con merienda adicional. Son pastillas que vienen exclusivamente con altas dosis de enzimas pancreáticas. El Creon es uno de ellos, y que en nuestro medio es bien difícil de conseguir. Sí se consigue de Europa o de Argentina también, pero aquí realmente es bien complicado conseguir estos medicamentos. Descompresión ductal mediante una prótesis en la vía endoscópica, o sea, un stent se puede colocar en el conducto de Wirsung, o tratar de hacer una litotripsia y extracción de los cálculos por vía endoscópica, y si es que hay pseudoquistes, se hace el drenaje endoscópico de los pseudoquistes. Se utiliza corticoides en pancreatitis autoinmune. Se puede dar betacaroteno, selenio, ácido ascórbico, vitamina E, metionina. Si no responde a los analgésicos, incluso se puede hacer un bloqueo del tronco celíaco para disminuir el dolor y tratar la diabetes mellitus. Entre los analgésicos, pues se inicia con analgésicos suaves, todavía que no tenga un efecto central, y se puede utilizar el metamizol, el paracetamol, y si hay un dolor ya más intenso, se puede utilizar analgésicos centrales como el tramadol. Si hay dolor más severo, se utiliza incluso la morfina, el fentanilo, y por último el bloqueo de los nervios, ¿no? Del plexo celíaco, que eso hace un anestesiólogo experto en dolor. Se procede a un tratamiento quirúrgico en pancreatitis crónica si hay dolor abdominal refractario al tratamiento médico, si hay estenosis del conducto pancreático con dilatación en cuerpo y cola, si hay sospecha de una lesión pancreática maligna o en el páncreas vivísimo. Bueno, y por último, hablando del cáncer de páncreas, la incidencia de cáncer de páncreas pues ha aumentado, cada vez vemos más pacientes con cáncer y en edades más tempranas, mayor incidencia en varones. Aquí dice a partir de los 60 años, pero ahora vemos realmente en edades más tempranas, 50, 45 años incluso. Factores de riesgo: pancreatitis crónica, aquellos que consumen, que son fumadores desde edades tempranas de la vida, desde adolescentes incluso, y ya a los 45 años, pues en ellos hemos visto que puede presentarse el cáncer de páncreas.
En los diabéticos hay 6 veces más probabilidad de tener cáncer. El alcohol también afecta. La dieta rica en grasas, proteínas, aquellos que consumen demasiadas parrilladas, tienen probabilidad de hacer cáncer gástrico y cáncer de páncreas, o los que consumen estas carnes ahumadas también con frecuencia, ¿no? Sí se puede comer de vez en cuando, pero si consumen demasiado frecuente, abundante cantidad de carne roja y ahumada o emparrillada, pues puede ser un factor de riesgo. Exposición a agentes químicos en fábricas de aluminio, detergentes, soldadura, los chaperos que no usan barbijos siquiera, no usan nada que impida que ellos puedan inhalar todas estas sustancias químicas, soldadura, petróleo y otros químicos también tienen mayor riesgo de hacer un cáncer de páncreas. 90% de tumores malignos del páncreas exócrino son de tipo adenocarcinoma ductales originados en el epitelio de los conductos pancreáticos. La localización más frecuente a nivel de la cabeza de páncreas en un 60-70% de casos, cuerpo y cola 20-25% y puede afectar toda la glándula en un 10-20%. El cuadro clínico es insidioso. De inicio podemos tener como datos como si fuera una dispepsia, ¿no? Una sensación de distensión abdominal, un dolor vago en epigastrio, mesogastrio, y ya cuando avanza el problema va a haber un dolor mayor, más persistente, sordo y relacionado con la ingesta de alimentos, ¿no? Va a haber más dolor después de haber comido. El dolor es más intenso, más importante y a veces es el único síntoma cuando es así persistente, sordo, y también acompañado con depresión cuando se trata de un cáncer de cuerpo y cola de páncreas. Cuando se trata de un cáncer de cabeza de páncreas, esta cabeza de páncreas que va a estar grande por el tumor va a ocluir el conducto colédoco y por lo tanto va a ocasionar una ictericia obstructiva, con todos los datos de ictericia obstructiva que ya lo saben. En cáncer de cabeza de páncreas, entonces vamos a tener el signo de Courvoisier-Terrier, que cuando se obstruye el colédoco por el tumor de la cabeza de páncreas, si este paciente tiene vesícula, esta vesícula se va a hacer grande, puede llegar a ser palpable si el paciente es delgado y no dolorosa, ¿no? Pero sí va a haber una masa que viene a ser la vesícula grande y ese es el signo de Courvoisier-Terrier. Tienen pérdida de peso importante, puede palpar la masa abdominal si son delgados, va a tener acolia por la ictericia obstructiva y puede tener también deposiciones líquidas que no se tiene, se estudia la diarrea crónica y no se tienen parásitos, no se tienen bacterias, no hay enfermedad inflamatoria intestinal, entonces descartamos todas las causas de diarrea crónica y no tenemos que olvidarnos que tenemos que investigar también el páncreas, ¿no? Pedir una tomografía con contraste para ver si no tiene una pancreatitis crónica o si no tiene algún tumor en el páncreas que pueda ser causa de esta diarrea. La diabetes de instauración reciente, náuseas, vómitos, astenia, anorexia. Hay signos paraneoplásicos que se llaman, que en cáncer de páncreas se tiene la tromboflebitis migratoria. Es una tromboflebitis que se da en una pierna, luego en la otra, por eso se dice migratoria, y eso se denomina signo de Trousseau.
La depresión, la ansiedad, o sea, trastornos psiquiátricos se presentan también en pacientes que tienen cáncer de páncreas. Y si hay una invasión al duodeno, causa lesiones, unas úlceras que causan hemorragia digestiva. Es raro encontrar úlceras en la segunda porción del duodeno. Cuando se tiene úlceras en la segunda porción del duodeno, tenemos que sospechar que se trate de un gastrinoma, ¿no? Un síndrome de Solinger-Ellison, o de si es una úlcera irregular en la segunda porción del duodeno, tenemos que tomar biopsias también para descartar que no sea una invasión de un cáncer de páncreas al duodeno, ¿no? Esas dos patologías debemos sospechar cuando encontramos úlceras en la segunda porción del duodeno. Es raro. Más se presentan en el bulbo duodenal estas úlceras, pero en la segunda porción, segunda porción, en la segunda porción porque el páncreas está junto al arco duodenal, ¿no es cierto? La cabeza de páncreas. Entonces puede infiltrar a la segunda porción del duodeno y causar hemorragias digestivas. El diagnóstico por ecografía abdominal: se pueden observar tumores de más de 2 centímetros. Mejor se puede visualizar en los tumores en un ataque de abdomen con contraste, especialmente del cuerpo y cola de páncreas, que es un poco más difícil de diagnosticar. En una tomografía se ve claramente. Y se puede observar además las metástasis, el compromiso de órganos vecinos. La resonancia magnética nuclear de abdomen con contraste también es útil. La CEPRE la hacemos cuando hay una ictericia obstructiva y vamos a tener lo que se llama el signo de la doble estenosis o cañón de escopeta, porque infiltrando contraste al conducto biliar va a haber un corte porque está comprimiendo la cabeza de páncreas al colédoco, entonces no va a pasar el contraste, y también infiltrando al virsum se va a ver una pequeña porción nada más y con corte. Por lo tanto, da una imagen de cañón de escopeta, ¿no? Que es típico de un cáncer de cabeza de páncreas. La ecoendoscopía, otro procedimiento diagnóstico que nos muestra muy bien los tumores, incluso muy pequeños, ¿no? Porque mira muy de cerca al páncreas, se observa muy de cerca al páncreas por ecoendoscopía y se puede hacer diagnóstico incluso de tumores muy pequeños. Y por medio de ecoendoscopía se puede realizar una punción aspiración del tumor de páncreas para hacer el diagnóstico por citología, si es que se saca una muestra líquida, o por histopatología. En realidad es una punción aspiración y el diagnóstico va a ser citológico. Se saca una pequeña muestra nada más por esta punción aspiración, sea por vía tomográfica o por ecoendoscopía. Y luego se puede hacer una arteriografía selectiva para ver invasión a vasos cercanos, y se pide marcadores tumorales. Entre los marcadores tumorales que se presentan elevados en un cáncer de cabeza de páncreas o de páncreas en general es el antígeno carcinoma embrionario, que se eleva en cualquier adenocarcinoma, pero más se va a elevar el CA19-9 con una sensibilidad del 90%, especificidad del 75%. También el CA494 va a estar alto. Y por último, se puede hacer una laparoscopía para estadio del tumor. La mayoría de estos pacientes con cáncer de páncreas, como es de inicios, es una manifestación insidiosa, larvada, y se diagnostica en realidad en fase tardía, cuando ya está invadiendo vía biliar o ya ha hecho metástasis a órganos vecinos. Entonces el pronóstico no es bueno, ¿no? De un cáncer de páncreas. Además que es un cáncer bastante agresivo.
Solo el 10 al 20% son candidatos a resección, o sea, se diagnostica en etapa temprana que puede hacerse una cirugía de Whipple. La mortalidad va a ser elevada y pueden recibir quimioterapia. La tasa de sobrevida a 5 años es menor al 5%, y en aquellos casos donde no se puede hacer resección, donde no se puede hacer un tratamiento quirúrgico, lo que se hace es un tratamiento paliativo, dejando una endoprótesis a nivel del colédoco, cuando está invadiendo colédoco. Puede ser una endoprótesis autoexpandible, que va a ser más difícil que se tape y pueda darle una mejor calidad de vida. Alivio del dolor con analgésicos y bloqueo neurolítico del plexo celíaco. Ese sería el tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una preguntita. ¿Qué es la pancreatitis tropical? ¿A qué se refiere con eso, doctora? Es una pancreatitis que se presenta en África, en estas zonas. Es un tipo de pancreatitis que se presenta en esas zonas, por eso se llama tropical. No se da en nuestro medio. No sé exactamente a qué se debe, pero se ha visto que es una pancreatitis más en zonas así como África, por ejemplo, ¿no? Más se da en África, no en nuestro medio. No la conozco muy bien, pero sí existe esa pancreatitis. Doctora, una otra pregunta también. En una pancreatitis crónica dijo que la tripsina mide menos de 20 nanogramos. En una pancreatitis. Bueno, mi pregunta es, ¿no estaría elevado? ¿No tendría que estar elevado, doctora? No. O sea, en una pancreatitis aguda, cuando haya un estímulo hacia el páncreas para que empiece a producir enzimas, esta tripsina va a estimular a otro tipo de enzimas y se va a producir un proceso inflamatorio con citoquinas, interleuquinas y todo esto para la autodigestión del páncreas en una pancreatitis aguda. En una pancreatitis crónica lo que hay es una insuficiencia pancreática. Y al haber insuficiencia pancreática no vas a tener producción de tripsina, no vas a tener producción de ninguna enzima ni de bicarbonato por el páncreas. Entonces, por más que estimules, no va a haber producción de enzimas pancreáticas. Eso es lo que ocurre en una insuficiencia pancreática exógena. Más bien por eso va a estar baja. Gracias, doctora. Bueno, como curiosidad, ¿por qué tendría que producir trastornos psiquiátricos, doctora? Bueno, eso no te puedo explicar tampoco, pero se da, hemos visto varios pacientes. La fisiopatología no te puedo explicar bien, pero en cáncer de páncreas es una de las manifestaciones que hay que tomar en cuenta. Se da la depresión. Hemos visto varios pacientes con cáncer de páncreas que uno de los síntomas principales era la depresión y que no se sabía, no se entendía por qué tenía esa alteración. Y al final se llegó a diagnosticar el cáncer. Exactamente la fisiopatología no sé. Tal vez habría que investigar, leer un poco más, pero es más frecuente esta alteración en cáncer de páncreas que en otros cánceres. En realidad en todos los cánceres, pues el que tenga cáncer llega a tener estas alteraciones. Pero en el cáncer de páncreas es una de las manifestaciones tal vez
hasta iniciales, ¿no? Hay que sospechar si un paciente tiene dolor y tiene rasgos de depresión, hay que investigar de que no sea un cáncer de páncreas. Es una manifestación importante, pero la fisiopatología no sé exactamente. Gracias, doctora.